¿Listo? Ahora sí, niños, vamos a hablar el día de hoy sobre el virreinato peruano. Niños, estamos repasando muchos temas. Hemos visto en temas anteriores culturas de la antigüedad, ¿verdad? Cultura Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, hemos visto Tiahuanaco, hemos visto una de las últimas culturas, el Imperio Inca, ¿no? Después hemos visto el viaje de los europeos, hemos visto los viajes de Cristóbal Colón, y ustedes se han dado cuenta ahí cómo los europeos, cómo Europa llegó a América. Niños, cuando Europa llegó a América con Cristóbal Colón, quien realizó 4 viajes, ya podemos ver nosotros el contacto, el primer contacto entre Europa y América. Hey, Camila, ¿qué pasó? Adelante, dígame. Profesor, también vimos la niña, la Pinta de Santa María, creo que era de los viajes de Colón. Claro, eso estaba dentro de los viajes de Colón. En su primer viaje, Colón usó a las embarcaciones llamadas la Niña, la Pinta y la Santa María. Y además, niños, bueno, solamente estamos sacando lo principal, ¿no? Hemos visto los viajes de Colón. Y con los viajes de Colón hemos visto que Europa se interesó más por América. A partir de los viajes de Colón, los europeos vinieron. Yo te contaba que los europeos venían aquí a América. ¿Cuál era la razón, niños, por la que los europeos querían venir aquí? ¿Cuál era la razón por la que los europeos hacían viajes para conocer estas tierras? ¿A dónde querían llegar? ¿Qué querían descubrir o qué querían encontrar? ¿Recuerdan? Esas tierras ricas en oro, ¿no? Oro y plata, lo que daba tanto poder, ¿no? Oro, plata en aquella época. Diamante. Profe, nada más recuerdo un poco que alguien, un mulato, había dicho que había unas pirámides de oro a Cristóbal. Así. Sí, pero ese medio mulato me acuerdo, no me acuerdo mucho cómo El que tenía un casco, profe, el que tenía un casco con alas. Así es, así era, ¿no? Niños, después que hemos visto... Eso se llama indígena, es Panquiaco. Así es, ¿no? El contacto, bueno, eso ya viene después, ¿no? Cuando vimos el tema de los viajes de Pizarro, ¿no? Antes que venga Pizarro, pues recuerda que los españoles venían y tenían contacto con algunos indígenas. El que me comentaba por ahí, Dayana, Panquiaco, ¿verdad? Y se entrevistó con los españoles y yo te contaba que él se comunicaba haciendo dibujos en la tierra y los españoles entendieron y entendieron el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que si siguen navegando más hacia el sur, iban a encontrar tierras ricas en oro y plata. Y por eso es que los españoles cada vez hacían más y más viajes. Hasta que llegó el turno de Francisco Pizarro. Él realizó 3 viajes, ¿recuerdan ustedes? El primer viaje lo llamamos el viaje de exploración. El segundo viaje, el viaje de descubrimiento. Y el tercer viaje, el viaje de la conquista. En ese tercer viaje, Francisco Pizarro y sus hombres pudieron capturar al Inca Atahualpa. Y después de un juicio lo ejecutaron. Y así se dio, niños, la conquista del Tahuantinsuyo. Ya los españoles ahora sí están en territorio del Tahuantinsuyo. Han conquistado, han capturado al Inca. Y ahora sí los españoles, niños, impusieron su poder en América. Los españoles impusieron su poder en esta zona del Tahuantinsuyo. Adelante, Lucio, ¿qué pasó? Profe, ¿en qué viaje fue donde Cristóbal hizo una línea y decidió el que venga de este lado irá conmigo y el que al otro se irá? Sí, ya recuerdo. Eso lo vimos, bueno, en tema anterior, pero no fue Cristóbal Colón, sino fue Francisco Pizarro el que hizo eso. Eso fue en el segundo viaje. Ese episodio de esa línea se conoce como los 13 del Gallo. Ese episodio se conoce como los 13 del Gallo. Así es. Cuando Francisco Pizarro trazó una línea en la tierra y le dijo a sus hombres, ¿no? Que quien cruce esa línea continuaría el viaje con Pizarro y encontraría riquezas y tierras. Y quien no cruce puede regresar a España, donde seguirá siendo pobre. Pero bueno, ya sabes que Pizarro continuó con sus viajes, llegó al Tahuantinsuyo y conquistó el Tahuantinsuyo. Conquistó el Tahuantinsuyo, trajo armas, animales, ¿no? Otros adelantos tecnológicos que fueron utilizados para la guerra. Y bien,
ya está el Tahuantinsuyo conquistado, ¿no? Y recuerda, niños, ustedes recuerden, baje la mano, Lucio, o tiene otra pregunta de repente. Si no tiene otra pregunta, baje la mano, por favor. Ok. Niños, ya los españoles están acá. Ya los españoles han dominado estas tierras de América. Ahora, ya no se llama Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo se llamaba cuando los incas gobernaban. Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Así se llamaba. Tahuantinsuyo, Imperio Inca, Incanato, si tú quieres. Pero los incas han sido dominados. Ya no están. Ahora, ¿quiénes dominan? Los españoles. Entonces, cuando los españoles dominan y se quedan aquí en estas tierras, ya no hablamos de Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo era de las épocas de los incas. Ahora, en la época de los españoles, le vamos a llamar y conocer con el nombre de virreinato. Virreinato. Y ahora sí aparece por primera vez el nombre de Perú. Ahora esto es Virreinato del Perú. Virreinato del Perú. En la época de los incas todavía no se mencionaba Perú, se mencionaba Tahuantinsuyo, Imperio Inca. Acá sí, con los españoles son quienes van a dar el nombre a estas tierras de Perú, ¿no? Diga Camila, ¿qué pasó? Profesor, entonces antes nuestro país se llamaba Tahuantinsuyo. Sí, así es como le denominamos o se le denominaba, ¿no? Durante la época de los incas, Tahuantinsuyo. ¿No? Ya con los españoles, ya ellos, los españoles... Profesor, antes de ser virreinato éramos colonia. Claro. Virreinato o colonia. Colonia se le dice porque estas tierras le pertenecían a España. Cuando hablamos de colonia, una colonia es una tierra que pertenece a otro país. Y estas tierras, ¿a quién pertenecían? A España. Por lo tanto, éramos una colonia de España, ¿no? El Perú le pertenecía a España. Bien, muchachos, entonces, ahora por esa razón hablamos de virreinato. Virreinato, cuando escuches virreinato, eso es de los españoles. Cuando escuches Tahuantinsuyo, eso es de los incas. Estamos hablando de virreinato. Niños, el virreinato, o lo que estamos hablando, el virreinato en aquel entonces era un territorio muy grande. Bueno, solamente para recordar. Ustedes recuerdan que el Tahuantinsuyo era también un territorio muy grande, ¿no? El Imperio Inca abarcaba varios países como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, ¿no? Todos esos países ocupaba. Entonces, el virreinato del Perú también fue grande, ¿no? Y mira, tú lo ves acá, te estoy mostrando en el mapa cuál fue la extensión del virreinato, cuál fue el tamaño del virreinato. Y esa es una de las preguntas que hay en tu tarea, ¿no? ¿Ves aquí en el mapa, muchachos? Bueno, aquí está el mapa, ¿verdad? Este es el mapa de América del Sur. Usted puede verlo. Aquí lo estoy señalando, lo estoy encerrando. Todo esto es América del Sur. Todo lo que está pintado de rojito, eso es lo que ocupaba el virreinato. Toda esta zona de acá, la zona de acá, esta zona de acá, que es Colombia, esta zona de acá, que es Ecuador, esta zona de acá, que es Perú, esta zona de acá, que es Bolivia el día de hoy, esta zona que es Chile, Argentina, ¿no? Paraguay, Uruguay, ¿no? El virreinato, en resumen, para que no te aprendas todo eso, profesor, ¿cuál es el tamaño del virreinato del Perú? El Perú ocupa casi toda América del Sur. El Perú ocupa casi Profesor, una pregunta. toda América del Sur. ¿Qué pasa, Neymar? Adelante, adelante. En donde el virreinato del Perú, donde está en rojo y blanco, el blanco, ¿qué lugares son? A ver, estoy borrando yo lo que yo hice. Lo que está de blanco, Sí, profe. ya, justo eso voy a comentarte, pues justo eso iba a comentar ahorita. A ver, escuche entonces. Okay. Escuche, ¿no? Entonces, yo te voy a preguntar y en tu tarea dice, ¿no? En tu extensión, en tu evaluación, ¿cuál es la extensión o cuál es el tamaño del virreinato del Perú? Lo que ves aquí, este mapa, es todo América, es América del Sur. Y te das cuenta que el virreinato ocupó gran parte de América del Sur. Por eso tú vas a poner, y nosotros sabemos ahora, el virreinato del Perú ocupó casi toda América del Sur. Pero la Profesor, pregunta es... ¿y qué vamos a poner? Lo que estoy comentando, el Perú ocupó casi toda América del Sur, excepto, o menos, esas zonas lo que estaba preguntando Neymar.
Profesor, Neymar se pregunta, ¿qué he preguntado yo? No me acuerdo. Ahí está, Neymar, lo que tú has preguntado. ¿Qué son estas cositas de acá, de blanco? Esos espacios en blancos. Esa zona es lo que es el día de hoy Brasil. En aquel entonces, Brasil le pertenecía a Portugal. Portugal. Exacto. Portugal. Entonces, cuando nosotros respondamos, ¿cuál es el tamaño del virreinato del Perú? El Perú ocupa casi toda América del Sur. Casi, ¿no? Por eso digo casi toda América del Sur. Menos esta zona que está de blanco. Menos los dominios de Portugal. Menos los territorios de Portugal. ¿No? Menos los territorios de Portugal. Entonces ya tienes una primera idea, ¿no? El Perú ocupó casi toda América del Sur, menos los dominios de Portugal, que es toda esta zona que está al lado. Menos los dominios de Portugal y esta zona que está acá. Esto es Venezuela. Entonces, niños, una vez más. ¿Cuál es el tamaño o la extensión del virreinato del Perú? Casi toda América del Sur. Menos Brasil. Portugal. menos los territorios de Portugal y Venezuela. Y Venezuela. Muy bien, sencillo, niños, entonces. El Perú ocupó casi toda América del Sur, menos los territorios de Portugal, o dominios de Portugal, ¿no? Que eso es Brasil. Bueno, en aquel entonces todavía no se llamaba Brasil, por eso no pongan Brasil, solamente pongan menos los territorios de Portugal, ¿no? El virreinato del Perú ocupó casi toda América del Sur, menos los territorios de Portugal y Venezuela. Venezuela pertenecía a otro virreinato. Allí en México también los españoles han llegado. En México los españoles conquistaron. Y Venezuela le pertenecía al virreinato de México. Pertenecía a otro virreinato. Entonces, hasta acá sencillo, ¿verdad, niños? El Perú ocupó casi toda América del Sur, menos el virreinato. menos los dominios de Portugal y Venezuela. Fácil, fácil, niños. Fácil, fácil. Fácil. Entonces, nada más que decir. Bueno, ¿Venezuela qué virreinato pertenecía? Venezuela pertenecía al virreinato de México. Virreinato de México. En México había también los españoles habían llegado y había fundado un virreinato llamado Virreinato de México, o lo llamaban también Nueva España. A México también le llamaban Nueva España. México o Nueva España, como se quiera. Niños, mira, el virreinato del Perú fue grande, pero no siempre fue así, ¿eh? Más adelante, ya por los años 1700, el siglo XVIII, todo esto que ves acá quedó dividido. Es decir, se crearon más virreinatos. Y por acá está el virreinato del Perú. Pongo B de virreinato y P de Perú. Se crearon más virreinatos, es decir, el virreinato del Perú se separó. Por el norte se creó un nuevo virreinato, virreinato de Nueva Granada. Y por acá se creó otro virreinato, virreinato del Río de la Plata. Pero eso es más adelante, tú no te preocupes por eso, muchachos, ¿no? Sí, lo pegó. Ahorita nos concentramos del virreinato del Perú. Así es, ahorita solamente virreinato del Perú, no quiero confundirte con tanta información, ¿no? Entonces, hasta Buenos ahorita. días, profesor. Buenos días, Adriano Acosta, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hasta acá entonces, niños, solamente nos quedamos con lo que te he comentado, ¿no? El virreinato del Perú ocupó casi toda América del Sur, menos los territorios de Portugal. Los dominios de Portugal y Venezuela. Y Venezuela. Excelente, niños, excelente. Ahora continuamos. Hemos visto ya su tamaño. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasó? Adelante. En la noticia de Latina, apareció que unos constructores estaban arreglando una tubería, están que encontraron agricultura, o sea, una de esas. Sí, también justamente temprano estaba viendo eso. Sí, he visto Yo quería saber de qué cultura era, pero no decían momias de Es que Egipto. todavía no se puede determinar porque todavía no se hacen los estudios. Recién lo van a estudiar, lo van a analizar los arqueólogos, ¿no? Etnohistoriadores, ¿no? Los científicos recién van a analizar. Una vez que lo estudien, lo analicen, recién te van a decir, ¿no? A qué cultura pertenece, en qué época vivieron, cuáles son sus características, todito te van a decir, ¿no?
todavía, ¿no? Hay solamente que esperar nomás que lo estudien. Ay, el Claro, es que profesor. recién lo han encontrado y todavía no se puede saber. Algún tiempito, de repente ya en una semana, 2 semanas, ya no se están diciendo. O más tal vez tiempo, no se sabe. Listo, niños. Ahora hemos estudiado ya el tamaño del virreinato del Perú, ¿no? Recuerdo, el virreinato que se refiere a la época de los españoles, cuando los españoles han estado acá. Ahora vamos a ver las autoridades. ¿Quiénes mandaban en el virreinato? ¿No? Profesor, está ahí mandaba. El virrey, el virrey. El virrey. Yo Sí. iba a decir que ahí daba el sacerdote. En virrey. Acá en esta Era época, la máxima autoridad del virreinato. en esta época ya los... En rey. Sí, sí. En esta época el sacerdote está, pero ya no tiene tanto poder como le tenía antiguamente. El sacerdote mandaba, pero en la época de las culturas, en la época de Sabín, Paracas, el sacerdote tenía importancia, pero ahora en esta época no, ya no, pues. Recuerda que los españoles... Ahora es el virrey. Ahora es en virrey. Virrey o comendador. Vamos a centrarnos en ¿Por qué el tema. los puntitos? Vamos a centrarnos en el tema. A ver, ¿por qué hay más puntitos? ¿Cuál es esto? Mira, hay autoridades aquí en el Perú, pero también hay autoridades en España. Mira, vamos a ver en España quién gobierna, quién manda, quién está. En España, ¿quién vive? En España está el rey, ¿no? Recuerda, el rey de España. Él es el rey, pero no solamente es rey de España, sino también él manda y es la máxima autoridad del virreinato, ¿no? El rey gobierna en España, pero el rey vive en España. El rey no viene acá al Perú, el rey no viene al virreinato del Perú. Es por eso que el rey coloca a un virrey, ¿no? El rey coloca a un virrey, ¿no? Pero el rey gobierna en España, por lo tanto, el rey también manda en el virreinato, el rey manda en España. Pero el rey, digamos, si el rey se pone a gobernar España, y si el rey se pone a gobernar también el virreinato, sería mucho trabajo, ¿no crees? Gobierna España, gobierna el virreinato, y tú has visto que el virreinato es muy grande, grandote. Dime, Amy, ¿qué pasó? Adelante. Profesor, ¿el rey ya murió? Sí, sí, bueno, el rey de en este entonces, cuando llegaron los españoles, estaba el rey Carlos I. Claro que ya murió. Ya, bueno, yo te comentaba, ¿no? El rey, es mucho trabajo para el rey, que el rey solito gobierne España, y además que gobierne también el virreinato. Por eso es que el rey delega, por eso el rey crea nuevas autoridades. Por ejemplo, el Consejo de Indias, ¿no? ¿Qué es, profesor, el Consejo de Indias? Estas dos autoridades son autoridades. Estas están en el virreinato, gobiernan y mandan en el virreinato, pero estas tres autoridades, el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, ellas tres viven en España, mandan y gobiernan desde España, por eso que España está acá grande, ¿no? España. Estas tres autoridades, el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla, gobiernan desde España, viven en España. En resumen, te voy a contar de qué es. Dígame. En el Perú existió la era medieval. Sí, pero en esa época los europeos no habían llegado acá. Esa era la época de las culturas, ¿no? Ah, Ya, listo. A ver, ¿tienes ahí? Profesor, Dígame, cuando el rey moría, ¿quién heredaba su trono? tu hijo. que el hijo. El hijo. Pero si no tiene hijo. Profesor, los españoles. Algún familiar cercano, algún familiar. El trono siempre queda entre familia. Mi hermano. Hermano, tío, primo, pero alguien de la familia. O alguien Oh. cercano a la familia. Profesor, ¿el rey tuvo esposa? Sí, sí, claro. Entonces puede ser la reina, La Sí, virreina. Sí, Michael, sí. la virreina. Sí, habían reinas también, sí. A ver, niños, a ver, entonces el rey, el Consejo de Indias es otra autoridad. La Casa de Contratación de Sevilla es otra autoridad. Ellas viven en España, ¿no? El Consejo de Indias, ¿de qué se encarga? Cuando el rey no puede solucionar algún problema, se presenta algún problema en el virreinato,
el Consejo de Indias ayuda a resolver los problemas. Cualquier asunto que pase en el virreinato, cualquier asunto legal, el Consejo de Indias ayuda en la resolución de los problemas, ¿no? La Casa de Contratación de Sevilla, ella se encarga de todo el aparato económico, todo lo que tenga que ver con el comercio, todo lo que tenga que ver con el comercio, solamente el comercio entre España y el virreinato, nada más, solamente el comercio, la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, los españoles que traían desde América, desde el Perú, oro, plata, sacaban oro, grandes cantidades de oro y plata. ¿Quién se encargaba de ver eso? La Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Niños, entonces, estas tres autoridades, Rey, Consejo de Indias y Casa de Contratación de Sevilla, ¿dónde viven? En España. Ellas gobiernan y mandan desde España. Eso es lo que usted necesita saber. Ahora vamos a ver, por eso la llamamos autoridades metropolitanas. Ahora vamos a hablar de autoridades locales. Aquí están, autoridades americanas. Aquí sí está quien ustedes me mencionaron hace un ratito. ¿Quién, profesor? El virrey me mencionaron por ahí, ¿no? El virrey. Acá vamos a mencionar solamente a estas autoridades. A ver, un ratito. Ya está. A ver. Hemos visto hace rato autoridades que gobiernan desde España, el rey, el Consejo de Indias y Casa de Contratación de Sevilla, pero ellas viven en España. Como están en España, están muy lejos. Entonces, aquí en el virreinato también habían autoridades. Estas autoridades viven en el virreinato del Perú. Están en el virreinato del Perú. ¿Quién está ahí? El virrey. El virrey. El virrey es la máxima autoridad del virreinato. Él representa al rey, él es el representante del rey de España, el virrey. Máxima autoridad del virreinato, él es el representante del rey de España. Otra autoridad, la Real Audiencia. Ellos se encargan de hacer justicia. Ellos hacen justicia, así como el día de hoy aquí en el Perú tenemos un poder judicial. En aquel entonces no hay poder judicial, pero habían reales. Ellos ponen las leyes. Excelente, ellos hacen las leyes, ponen las leyes, se encargan de hacer justicia. Profesor, o sea, el virrey es la máxima autoridad de España. Sí, yo te dije que el rey de España no Eso puede. no beneficia al español. Así es, así es. Beneficia al español, profe Víctor. Listo. Por acá también había más. Ya está. ¿No? No, mi primero lo dijo Luciana. Sí, sí. Muy bien. Entonces tienes al virrey, ¿no? Es la máxima autoridad en el virreinato. Lo dijo primero. Él representa al rey. La Real Audiencia hace leyes. Ellos imponen justicia. Intendencias. Estos son áreas territoriales. Áreas territoriales, así como el día de hoy hablamos de ciudades, hablamos de regiones, hablamos de provincias, en aquel entonces no había eso. ¿Qué había, profesor? Intendencias. Habían intendencias. Intendencias. Primero se llamaron corregimientos. Corregimientos. Luego estos corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. Y por último, los cabildos. Intendencias. Así es. Y por último, cabildos. Profesor, ¿qué es cabildos? Lo que el día de hoy hay en tu distrito. Los ayuntamientos. Profesor, no conozco. Municipios. Las municipalidades. Municipalidad de San Juan del Lurigancho, Municipalidad de Lima, Municipalidad de Los Olivos, ¿no? Las municipalidades, ¿no? En esta época ya existían las municipalidades, solamente se llamaban cabildos. Cabildos o municipios. ¿Sí? Ahora se conoce como regiones, profesor. Claro, a las provincias, ¿no? A los departamentos como regiones. Bueno, en aquel entonces se llamaba intendencias. Listo, niños. A ver, diferencias entre autoridades metropolitanas que hemos visto acá. El rey, ¿te acuerdas? El Consejo de Indias y Casa de Contratación de Sevilla. Ellos viven y gobiernan desde España. Ahora hemos visto autoridades americanas. Ellos viven y gobiernan aquí, en el Perú. Ellos están en el Perú. La máxima autoridad del virrey,
aquellos que hacen justicia, las audiencias, regiones o departamentos, las intendencias, y los municipios que llamamos cabildo. Ahora, niños, ¿estamos bien hasta ahí? Vamos a borrar todo esto. Para mí, profesor, sí. Profesor. Ok. A ver. ¿Quiénes mandan en el virreinato? Tú sabes que manda el virrey, ¿no? El rey. El virrey. Es la máxima autoridad. Él representa al rey de España. Y mira, los españoles han estado aquí en el Perú desde 1542. Esa es la época en que el virreinato del Perú se ha creado. 1542. ¿Hasta cuándo? 1821, cuando se dio la independencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Casi 300 años. Mucho tiempo los españoles han estado. Casi 300 años. Y en esos casi 300 años, profesor, ¿cuántos virreyes han habido? Han habido 40 virreyes. 40 virreyes han habido en esos casi 300 años. El primer virrey, Blasco Núñez de Vela, por ejemplo. El último virrey, José de la Serna. Pero a quien tú te vas a acordar, o al virrey al que le vas a prestar más atención, es este señor, al que tienes en pantalla. ¿Quién es el profesor? Aquí está, te lo presento. Él se llama Toledo, Francisco de Toledo. De él acuérdate más que nada. Profesor, ¿por qué él hizo algo especial? Claro. Tal cual tú conoces el virreinato, tal cual lo vamos a estudiar y lo estamos estudiando, este señor es el que organizó el virreinato. Él es el que se encargó de poner el orden y organizar el virreinato tal como lo conocemos. Este virrey, Francisco de Toledo. Su tarea, organizar el virreinato. Así se le considera. Él es considerado el organizador, gran organizador del virreinato. Estableció los corregimientos, estableció la mita, estableció los tributos, creó las reducciones. Reducciones son pueblos de indígenas. Pueblos de indígenas. Puso fin a las rebeliones que habían en aquel entonces. ¿No? Muy bien, vamos a borrar eso. Entonces, en palabras sencillas, muchachos, el virrey Francisco de Toledo organizó el virreinato. Por eso se le recuerda. Él es considerado el organizador del virreinato. Ahora, vamos a hablar, lo que hemos hablado ahorita es la organización política. Las autoridades metropolitanas, el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, y las autoridades locales, ¿no? El virrey, la Real Audiencia, los corregimientos, intendentes y cabildos. Eso es organización política. Profe, ¿a qué se refiere a República de Indias y República de Españoles? Eso vamos a hablar ahorita. Ahora vamos a hablar de la organización social. Acá tenemos una república de españoles y una república de indios. Profesor, ¿a qué se refiere eso? Cuando los españoles estaban acá en el Perú, nos gobiernan, ¿qué clases sociales habían? ¿Qué sectores o grupos sociales habían? Habían españoles, habían indios, ¿no? Españoles e indios. Y también había otro grupito más, ¿te acuerdas? Españoles, indios y negros. Los negros esclavos, ¿no? Los que llegaron como esclavos. Eran los tres. Los criollos van a nacer aquí en el Perú, van a aparecer en esta época también. Pero, a ver, ¿qué es una república de españoles y república de indios? República de españoles simplemente es un grupo social que está conformado por españoles, nada más. Grupo conformado por españoles, a eso se le conoce como república de españoles. República de indios, grupo de personas formado por indios, nada más, ¿no? Fácil la definición. República de españoles conformado por españoles. República de indios formado por indios. Pero niños, en esa época, a ver, imagínate que estás en esa época, los españoles están gobernando, por lo tanto, ¿quién tiene más peso? ¿Quién manda más? ¿Qué clase? Los españoles. ¡Español! En esa época, ¿quién tenía más privilegios? ¿El español o el indio? El español, mi profesor. El español. Por esa razón se crearon. Yo le digo indio porque los españoles nos llamaron así. A los habitantes del Imperio Inca, a los indígenas, los españoles nos llamaron indios. Y por eso es que en los libros te encuentras el nombre de indios, ¿no?
Simplemente repetimos lo que tal cual los españoles decían, ¿no? Que nos descubre, nos pone los nombres. Así es, pero nosotros no somos indios. Recuerda, ¿quién es un indio? Habitante de la India, los habitantes de un país que se llama la India. Ellos son, ¿no?, indios o hindúes. Pero a nosotros nos llamaron... Ahora son hindúes. Ellos nos llamaron, bueno, los españoles nos llamaron indios, ¿no? Por esa razón hablamos de los indios, República de Indios. Niños, es así que cuando los españoles llegaron acá pusieron sus reglas. Ellos dijeron, los españoles dijeron, nosotros los españoles somos mejores, nosotros los españoles tenemos más privilegios, nosotros los españoles tenemos derechos, nosotros los españoles somos mejorcitos. Ellos se creían los mejores porque son españoles y creían que su raza, la raza blanca, era mucho mejor. Tú sabes que el día de hoy eso no es así porque todos somos iguales, pero en aquel entonces se pensaba así. Los españoles dijeron así. Es por esa razón que tú ves acá esta balanza. Ves, en una balanza, en un lado está República de Españoles y el otro lado de la balanza, la República de Indios. ¿Y sobre qué lado la balanza se inclina más? Sobre el lado de los españoles, ¿verdad? Haciendo alusión que ellos son los que tienen más derechos, los que tienen más privilegios, los que tienen más poder, por lo tanto, pesan más. Y los indios decían que no, ellos no merecen gobernar, ellos no merecen privilegios, ellos son los dominados, más bien hay que cuidarlos a ellos, pobrecitos. Así decían los españoles, ¿no? Y por lo tanto, había una ley, decía, los españoles no se pueden mezclar con los indígenas, ¿no? Un español no puede tener familia, no puede tener hijos con los indios. Por esa razón es que habían dos grupos separados. Por un lado, la República de Españoles, que estaba formado por puros españoles, y por el otro lado, grupo de indígenas o de indios, formado por puros indios. Y ambos grupos debían hacer su vida pues separada, no juntarse, no mezclarse. Los indios vivían en sus pueblos. El pueblo de indios se conoce con el nombre de reducciones, y está ahí abajo. ¿Y si lo hacían, los podría matar? Habían castigos, sí, ¿no? El pueblo de indígenas se llama reducciones, no lo olviden, ¿no? ¿Qué es una reducción? Pueblo de indios, simplemente. Profesor, ¿y qué pasaba si un español se mezclaba con una indígena? O un indígena varón se mezclaba con una española mujer. ¿Qué pasaba? ¿Los podían matar, dice? Bueno, la ley dice no. Perdón, la ley dice no se mezclen. Españoles con españoles, por eso hablamos de un grupo o una república de españoles, indígenas con indígenas, por eso hablamos de una república de indios. Pero sin embargo, eso no pasó, ¿verdad? Eso no pasó. ¿Por qué? Porque estos grupos, borramos esto, porque estos grupos, los blancos, es decir, los españoles, los indios, los indígenas, y los negros, también los esclavos negros, todos se mezclaron entre sí. Es decir, los blancos tenían contacto con los indígenas, relaciones con los indígenas, tenían hijos con los indígenas. Los blancos también tenían contacto con los negros, tenían hijos con los esclavos negros, a pesar que estaba prohibido, pero no se cumplió. Y producto de esta mezcla, ¿qué pasó? Mira, la unión entre un blanco y un indio. Nacieron otras razas, profesor. Nacieron otras razas, muy bien. El resultado de la mezcla de un blanco Nacieron los criollos. y un indígena, mira. ¿Qué me da como resultado de la mezcla de un blanco con un indio? La mezcla de un blanco con un negro. ¿Qué dio como resultado? Mulato. Mulato, muy bien. La mezcla de un indio con un negro, ¿qué me dio? Sambo. Entonces tenemos aquí la aparición de diversas razas. Y por ahí debe estar alguno preguntándose, profesor, yo he mencionado hace ratito al criollo, entonces, ¿quién es el criollo? No lo veo ahí. ¿Quién es el Esos son criollo? los hijos de los españoles. Excelente. El criollo es hijo de españoles, mamá española y papá español, pero... en el Perú. Muy bien, pero ellos han nacido aquí en América. El criollo es hijo de españoles, pero él no ha nacido allí en España, sino ha nacido aquí en el Perú, ha nacido en América. Entonces, ¿quién es un criollo? Hijo de españoles, pero nacidos en América, o nacidos en el Perú, como tú quieras. Ese es el criollo.
Y a ellos los llamamos criollos, hijos de españoles nacidos en América. Y bien, esta es entonces la organización social, ¿no? Hemos visto la República de Españoles, la República de Indios y las razas las razas y castas que vemos acá. Niños, el día de hoy hablamos de razas, por si alguno, yo sé que ustedes son muy curiosos. Razas se llamaba así. Tú sabes que el día de hoy no se aplica razas. Razas solamente se habla de los animales, pero en aquel entonces, en la época de los españoles, sí se conocía al blanco como raza blanca, al negro como raza negra, ¿no? Al indio como raza india. Ahí sí se mencionaba raza. El día de hoy, para los humanos, ya no era está. más fuerte, profesor. Así es, ¿no? Había racismo. El día de hoy no se habla razas. Razas solamente son para animales, niños, nada más. Pero en esa época... Todos somos iguales, solo con diferente color, profesor. Así es, el color, pero eso no tiene nada que ver, simplemente es una característica nada más, ¿no? Todos somos iguales. Todos somos iguales, excelente. Como Excelente. yo que soy indígena. Todos somos, algunos serán blancos, algunos trigueños, algunos más oscuros, ¿no? Pero todos somos iguales ante Dios y la ley, todos somos iguales, nadie es más ni nadie es menos. Bien, niños, para terminar, hemos hablado ya de la política, hemos hablado ya de la sociedad, y ahora 5 minutos y después a la ficha, todavía me quedan 15. Vamos a hablar ahora de su economía. Niños, ¿qué es lo que los españoles deseaban y ambicionaban más de estas tierras del Perú? El oro, profesor, el oro. Oro y plata, niños, muy bien, Oro el y plata. oro, ya está, oro, plata, los Sí. metales ¿Cómo? preciosos. Seleccionados. Preciosos, sí. Ya. Potosí es el nombre de una mina, es el nombre de una mina, de esa mina se sacaba plata. La mina de... ¿Te pedía permiso? Sí, la mina de Potosí se ubica en lo que el día de hoy es Bolivia, ¿no? El día de hoy Potosí se encuentra en territorio boliviano. Niños, ya, a ver, regresemos a la pregunta. Yo les preguntaba, ¿qué querían los españoles del Perú? Oro y plata. Plata, plata. Muy bien. ¿A través de qué actividad Dinero. o cuál es el trabajo a través del cual yo puedo sacar oro y plata? Las minas. Muy bien. La minería. La minería. Entonces, niños, ¿cuál es la principal actividad económica en el virreinato? La minería. Muy bien, la minería. ¿Tú te acuerdas que en la época de la cultura Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, en la época de los incas, era la actividad económica? Agricultura. La agricultura. Ahora es la minería, en la época de los españoles. La minería. Para poder obtener todo el oro y plata. Muy bien, la minería, ¿no? Así, nosotros teníamos la actividad mercantilista, a través de la cual... más la tierra, profesor. Sí, con ellos se obtiene... Dígame. Personal social. Entonces, Profe, ¿qué es eso que aparece en la tercera imagen? a ver, podemos ver a través de estas imágenes cómo era el trabajo. Número uno, una característica de la economía es que era mercantilista, es decir, que a los españoles les preocupaba el oro y plata, ¿no? Metales preciosos. Dime, Amy Camila. El escudo donde está abajito de economía y también donde dice ahí acosadito, es el escudo el que vimos en la primera imagen, ¿no? Cuando le dije mi pregunta. ¿Cuál? ¿Donde dice mercantilista o intervencionismo? No, donde está de abajito de economía. Ah, ese es el escudo de España, ¿no? El escudo de armas, el escudo de la corona española, sí. Profe, al lado del escudo hay algo tipo un cómic que dice palabras, pero se ve borroso. ¿Me puede decir qué palabras dicen? Al costado del escudo. A ver, si tú no lo ves, yo estoy más ciego que tú todavía. ¿Dónde dice intervencionismo, profesor? La conversación que están teniendo. Ajá, no sé qué conversación tiene. Ah, ya. A ver, en esa discusión
se le está reclamando, le están reclamando al indígena que paguen tributos, ¿no? Pague, señor, su tributo, le dice. Pague, señor, su tributo, y a cambio, nosotros los españoles le vamos a brindar protección. A cambio los vamos a cuidar y les vamos a dar educación. ¿Qué responde el indígena? ¿Y eso con qué se come? Es que en la época de los incas, ¿no? Profesor, tengo una pregunta. El pueblo trabajaba y a cambio el Estado le daba alimentos. Adelante, Neymar. Donde dice intervencionismo, si le está diciendo que le van a dar los españoles alimentos, todo eso, ¿por qué hay como señores, como si estarían haciendo un plan B, algo así? Es que le están quitando, están prácticamente engañando al indígena. Los están obligando a trabajar, claro, están engañando porque están obligándolos a trabajar prácticamente gratis. A base de mentiras, profesor. Así es, el único que se enriquece solamente es el español. Por esa razón, niños, es que acá puedes ver, estas son las características de la economía del virreinato. Mercantilista significa que solamente querían los metales preciosos y se obligaba a los indígenas a trabajar. ¿Dónde? Esclavistas también. En las minas. Y mira, había una forma de trabajo, esa forma de trabajo se llamaba mita. Mita, profe, ¿qué es mita? Trabajo obligatorio. Todo indígena debía ir obligado, debía trabajar para los españoles de manera obligatoria. Era como un impuesto, de manera obligatoria. Por esa razón que los indígenas eran obligados a ir a las minas, contra su voluntad. El indígena no iba de manera voluntaria, sino contra su voluntad. Adelante, Dayana. Profesor, ¿me trataban como esclavo? Bueno, sí, así es. Eran tratados casi como esclavos, ¿no? Casi como esclavos, sí, como esclavos. Los esclavos Kaori, no tenían derechos. así es, no tenían derechos. Kaori, ¿qué me iba a preguntar? Profesor, ¿ellos los amenazaban, los Sí, españoles? nos amenazaban, nos maltrataban, Sí, con nos látigo, mataban. con agüita todavía. A ver, niños, sí. Y pues muchas de estas personas que se iban a la mina morían porque trabajaban mucho, trabajaban 12, 14, 16, 18 horas al día, casi todo un día trabajando. No comían, trabajaban de lunes a domingo, No se alimentaban bien, no se profesor. alimentaban y morían débiles. Muchos indígenas morían. Ir a la mina era ya la muerte segura, ¿no? ¿Qué más? Otra característica de la economía. El Perú solamente puede venderle todo su oro y plata a los españoles. El Perú no puede venderle oro y plata a Francia. El Perú no puede vender oro y plata a Inglaterra. Solamente a España. España solamente es el único que se beneficia con todas las riquezas que habían en el Perú en este periodo, ¿no? A eso le llamamos monopolio o monopolismo. España tiene el derecho exclusivo de comercio con el Perú. Y como España es quien nos gobierna, España es el que pone las leyes, el que pone las reglas, ¿no? Interviene en la economía. Por eso hablamos de un intervencionismo, ¿no? Entonces, muchachos, bueno, ya hemos visto, este es el aspecto económico, ¿no? Y bueno, acá tienes, este es un resumen, ¿no? Un resumen de la política y la sociedad, de lo político y lo social. Y hasta ahí llegamos. Ahora sí, niños, vámonos o pasamos a la ficha. Hoja. A nuestra ficha. Ya, un ratito, antes de ir a la ficha, te tomo tu foto asistencia, cámara asistencia. Sí, tu foto, cámara asistencia, todo el mundo, por favor. Cámara encendida para tomar la foto y mandarla a los grupos. ¿Estamos todos? Sí. A ver, ya listo. Scarlett, Darlene, por ahí faltaba, nada más. ¿Están, no están? O de repente tienen problemas. Si hay problemas con la cámara también avisa. A ver, ahí va la foto. En la primera hoja. Listo. A ver, la segunda hoja. En el otro lado. Ah, por acá, Víctor Escarza está sin foto, sin cámara. Darlene, Adrián. O sea, ¿ya tomo la foto?
Adriana Cervera y Scarlett Rondón. No, sino que son varios y aparecen en 2 páginas las fotos. Por eso ya tomé la primera hoja, ahora voy a la segunda hoja. Y acá hay algunos que no tienen cámara encendida. Víctor Ascarza, Adrián Jaramillo, Darlene Carguaritra y Profesor, Darlene, le puede dejar la permiso del director. Ah, ok, está bien. Profe, Tienen No permiso. puede tener su cámara, Darlene, no puede tener cámara. yo salgo en la foto de Lucio. Sí, ahora la voy a enviar la foto al grupo y se va a ver usted. Alguien. Profesor, yo Rubén, salí en la foto, presta su cámara. Amy. Sí, Profesor, sí, la veo. ¡Todos salen! Sí, ok, Arjen, muy bien. Víctor Ascarza. Ok, ahí vamos. Listo. Ahora sí, todos salen. Bien, ahora sí, vámonos a la ficha. Vámonos a la ficha. La ficha número 5, el virreinato. Aquí está. Un segundo, está cargando. La ficha. Y ya abrió. Ahora sí la comparo. Ahora sí. Ya debe estar apareciéndoles o por aparecer la ficha. ¿Apareció ya? Sí, profesor. Muy bien. Ok. Muy bien, ahí tienen el tema, los cambios, el virrey Toledo, digamos, ¿Entender la ficha, profesor? organización política, sí, la ficha, aquí estamos. Actividad de aplicación, sencillo todo. Pregunta, dice, completa los espacios en blanco, todos estamos acá, ¿verdad? Pregunta número 1, dice, ¿era el representante del rey en las colonias? El virrey. El virrey. Toledo. El virrey, ¿no? Solamente virrey. Y ahí los resaltamos. El virrey. Pongámosles con negrita también para que resalten. Ya está. B. Era el trabajo obligatorio que debían cumplir los indígenas. La La mitad, muy bien. La mitad. Mita es un trabajo obligatorio. Mita es trabajo obligatorio. Minería es la principal actividad económica en el virreinato. ¿No? Muy bien. Sí. Sí. La autoridad máxima en España y sus colonias. El rey. Muy bien. Fue el rey. Entonces, pongo ahí el rey. ¿Ponemos la mitad? Sí, Mita, ahí está, ya lo puse. Ya. Claro. Ya. Criollo, profesor. Criollo. ¿Qué dice? Muchos indígenas tuvieron Criollo. hijos de españoles, ¿no? A ellos se les llamó criollos. ¿Quién era un criollo? ¿Recuerdan ustedes? Criollo, Algunos de ustedes, criollo. criollos, yo te dije que era hijos de españoles, ¿no? Papá español y mamá española, pero ellos nacieron en América, es un criollo. Y acá te dice, muchos indígenas tuvieron hijos de españoles, o sea, hijo de un español, hijo de un indígena. Mamá indígena, papá español. El criollo es hijo de españoles, papá y mamá española, pero nacieron en América. Acá te está preguntando. ¿Cómo por ahí lo dijeron? Mestizo, profesor, mestizo. Muy bien, Fabián. Mestizo. El mestizo es la mezcla de un español y una indígena. Mestizo. Excelente. Muy bien. Mestizo. Ya terminé, profesor. Voy a esperar. Ya copié de copiar. Ya terminé de copiar, profesor. Muy bien. Bueno, ahora sí, ¿no? Porque no hay mucho También, que copiar. profesor, voy a estudiar a mis compañeros. Muy bien, todos copiaron, la mayoría copiaron, algunos falta por ahí para pasar a la 2. Sí, pero eso es verdadero.
todavía terminamos. Silencio. Ok, a ver, vamos a la pregunta número 2. Dice, lee las siguientes afirmaciones y responde si son verdaderas o falsas. A ver, un ratito. Profesor, el primero es verdadero. A ver, dice la primera, el virrey era el representante del rey de España en América. Verdadero. Eso es verdadero. Eso es verdura, como dirían ustedes. Verdadero. Francisco de Toledo fue el organizador del virreinato del Perú. Verdadero, muy bien. Profesor, yo lo estuve diciendo primero el de la B. Sí, yo lo escuché. Falso. Las colonias americanas pueden comercializar con cualquier país. ¿Falso por qué? ¿Con quién solamente se podía comercializar? Es falso. Ustedes me están diciendo es falso. Ah, muy bien, porque solo se puede comerciar con España. Nada más, con otro país no, con cualquier país no. Tiene victoria. Falso. El bebé también es ¿Dónde nació el criollo? La D es falso. El criollo era una persona que nació en España. ¿Dónde nacía el criollo? ¿Dónde nació el criollo? En Perú. Criollo es hijo de españoles nacidos en América. Muy bien, niños. ¿Ya copiaron? ¿Terminaron ellos? Sí, profesor, yo ya terminé. Profesor, una pregunta, también debemos subrayar, también lo debemos resaltar con amarillo nosotros, porque yo tengo No es necesario, yo lo necesito para distinguirlo nada más. Para distinguirlo. Profesor. No es necesario que ustedes también lo resalten. Ok, ahí está entonces la actividad de aplicación. Bueno, ustedes saben, niños, la evaluación la hacen ustedes, ¿no? ¿Quiénes gobernaron en la época del virreinato? Fácil, ¿no? Fácil. ¿Qué cambios se produjeron después de instaurarse el virreinato? Escribe 3. Profesor, no sé, no me dijo, pero también está acá en la ficha, ¿no? Acá vemos, si ves en la parte 1 de la ficha, acá dice grandes cambios. Acá están los cambios que hubo en esta época. Teacher, ¿esas tareas? La evaluación lo hacen ustedes, sí. Chao, teacher. Escribe el nombre del primer y último virrey del Perú. Sí les comenté. Chao, profesor, cuídese. Muy bien, niños, entonces nos vamos a quedar ahí. La extensión también está fácil, no hay nada difícil. Ok. Muy bien, niños.